Saludos, qué bendiciones estar una vez más con ustedes aquí en este estudio que estamos desarrollando del Evangelio según San Mateo, paso a paso. Ustedes lo están recibiendo ahí en sus hogares y también lo estamos llevando a cabo en nuestros grupos CCI. Quiero felicitar también y bendecir a nuestros grupos en hogares allá en Chimaltenango, en Guatemala. Quiero bendecir los nuevos grupos que se están abriendo. A raíz de esta pandemia y en el formato en que hemos estado, ellos han seguido paso a paso esta enseñanza. Y tenemos la bendición de que nuevos grupos se han estado abriendo, pero también más personas están queriendo ser facilitadores de grupo. ¿Quién es un facilitador de grupo? Es uno que sirve en el grupo y que está liderando de alguna manera lo que pasa ahí en cada grupo en hogar. Así es que en Chimaltenango, Guatemala, no solo se están abriendo grupos, sino personas están diciendo queremos nosotros servir en los grupos. Así es que si de repente usted allá en Chimaltenango me está escuchando y quiere dar ese paso para servir en un grupo o disponer su casa para que sirva para un grupo, sea parte de este crecimiento extraordinario de los grupos CCI allá en nuestra iglesia en Chimaltenango, que les saludo jueves a jueves. Están siguiendo esta transmisión. Bien, hoy tendremos el estudio 32. Ya les he mencionado el Evangelio según San Mateo. Quiero hacer un paréntesis aquí y mencionarles que perfectamente pueden comunicarse durante esta transmisión para saludar. Esta es una transmisión que se va por el canal, por nuestro canal CCI Channel, y se va también por Facebook y se va también por el canal Alberto Solórzano en YouTube. Ahí usted puede interactuar, puede escribir, puede compartir al momento que está desarrollándose este tiempo de enseñanza. Un paréntesis nada más. En este estudio 32 vamos a ver cómo Jesús continúa haciendo dos cosas, sanando y enseñando. Esto era parte del ministerio de Jesús. Y nos vamos a concentrar en el capítulo 17 que comenzamos en el estudio anterior, de los versículos 14 hasta el 27. ¿Qué vamos a encontrar? Y aquí a manera de introducción nada más en estos versículos. En este segundo pasaje que vamos a estudiar hoy, de este capítulo 17, vamos a encontrar a Jesús sanando por un lado y, como ya mencioné, enseñando también por otro lado como parte de su ministerio. Primeramente le encontramos sanando a un muchacho enfermo. ¿Cuál era la condición o la enfermedad de este muchacho? Bueno, tenía un padecimiento muy fuerte en razón de que estaba siendo atacado por opresión de un demonio. Opresión de un demonio. Y luego vamos a encontrar a Jesús hablando e insistiendo en su conversación con los discípulos en el tema de su sufrimiento y de su muerte. Pero también enfatiza Jesús su resurrección. El pasaje que vamos a estudiar termina o concluye con una interesante lección de Jesús a Pedro acerca del pago del impuesto del templo para no ofender a los cobradores que se acercaron a Pedro precisamente para cobrar y para verificar si Jesús cumplía con ese requisito religioso de aquel momento. Bien, vayamos al estudio del texto. Primero lo que ya mencioné. Vamos a ver cómo Jesús sana a un muchacho enfermo que sufre de terribles ataques por parte de un demonio. ¿Dónde vamos a encontrar eso? En los versículos 14 al 21. Tome nota, por favor, versículos 14 al 21. Recuerden que venimos del momento de la transfiguración. Jesús había subido a un monte con 3 de sus discípulos, se había transfigurado frente a ellos, les había mostrado una parte importante de su faceta divina como Dios allí. Pues Jesús baja de ese monte y al pie del mismo lo que se encuentra es con una gran multitud. Recuerda que la gente, como hemos insistido, seguía a Jesús porque la fama de Jesús había ido ya por varios rincones. La gente estaba buscándole con la intención de que Jesús sanara a sus enfermos y también para escuchar sus enseñanzas. De esa multitud de gente vino un hombre.
Y llegando a Jesús, este hombre se arrodilló y le suplicó que tuviera misericordia, que tuviera misericordia. Es decir, que tuviera compasión de su hijo que estaba enfermo. Misericordia y compasión. O sea, nosotros podemos acercarnos a Jesús. Cuando hay algo que nos está oprimiendo, cuando hay algo que está oprimiendo a un familiar, a un amigo, cuando hay algún nivel de opresión que estamos sintiendo, podemos, como este hombre, acercarnos a Jesús para pedir de Jesús misericordia y compasión. Pues en este caso, este padre pide por su hijo que está enfermo. El muchacho, ya lo describimos, estaba padeciendo muchísimo por los ataques de la opresión demoníaca. Estos ataques le hacían caer a este muchacho en el fuego o en el agua, lo maltrataban cruelmente, y aunque el hombre había llevado a su hijo a los discípulos de Jesús para que lo sanaran, estos no habían logrado hacerlo. Recuerden que había un grupo de discípulos que se habían quedado abajo, porque Jesús venía del monte, no pierdan esa idea. Baja del monte con sus discípulos, se encuentra con esta multitud. De entre la multitud surge un hombre que tenía un hijo oprimido por demonios, pero ya ese hombre había hecho un intento para que los discípulos que habían quedado abajo sanaran a ese muchacho. Sin embargo, lo que ocurrió es que no lo pudieron sanar. Y Jesús toma tiempo para llamar la atención a sus discípulos. Y Jesús utiliza allí cómo los discípulos actúan como confundidos, actúan sin fe, actúan sin convicción, y que esa falta de convicción se volvió en un estorbo para que Dios pudiese operar el milagro de sanidad y restauración para ese muchacho. Y entraron en un nivel más bien de confusión. Su confusión, su falta de convicción, insisto, inhibió el poder de Dios. Y aquí atención a esto. O sea, nosotros, hermanos, debemos acercarnos a Dios y debemos activar el poder de Dios en nuestra vida y en la vida de otros. Y para eso se precisa que tengamos convicción, que tengamos fe. La fe es el ingrediente. Fe, como dije hace unos días atrás, no fe en la fe. No, fe en Dios. Eso hace la diferencia. Porque hay gente, y se escucha comúnmente, que dice, si usted tiene fe y tiene fe en un palo, entonces lo importante es la fe y no el palo. No, no, no. La fe es un vehículo, es un instrumento, es un insumo que viene incluso de parte de Dios para uno. Pues es una forma de confianza en Dios. Entonces estos discípulos estorbaron a la obra de Dios en ese muchacho porque lo que estaban eran más bien confundidos. Y su confusión, su falta de convicción, inhibió el que Dios pudiese hacer algo en él. Entonces viene Jesús y los exhorta un poco por esa falta de fe. Pero no se queda allí. Luego viene Jesús también y lo que hace es reprender al demonio que estaba oprimiendo a ese muchacho. Y este demonio salió del muchacho. A partir de ese momento, el muchacho estuvo bien. ¿Por qué? Había sido sanado, había sido liberado de la opresión del demonio. Entonces, el poder de Dios se manifestó. Y aquí encontramos a Jesús precisamente haciendo el bien. Este muchacho había padecido, imagínense el papá de este muchacho, el padecimiento de ver a su hijo caer en el fuego, caer en el agua. Pero Jesús está anuente, siempre se los he dicho a lo largo de este estudio, porque no lo debemos de perder de vista. Dios siempre está anuente, Dios siempre está dispuesto para ser propicio a nuestra necesidad. Y no hay nada, hermano, no hay nada que pueda impedir que Dios traiga su bendición para nosotros.
excepto nuestra poca fe en un momento determinado. Así es que este muchacho tuvo el beneficio de ser sanado por Jesús. Luego encontramos cómo Jesús le habla otra vez a sus discípulos de su sufrimiento, de su muerte y de cómo iba a resucitar. Esto del versículo 22 al 23. Después de este episodio, cuando Jesús y sus discípulos volvieron a reunirse en Galilea, Jesús volvió a hablarles nuevamente de que sería traicionado y que también sería entregado a sus enemigos. Recuerden ustedes que Jesús en forma constante estuvo hablando de este tema a sus discípulos. Pero ¿cuál era la intención de Jesús? Bueno, irles preparando a ellos, irles preparando. Pero a la vez también ir compartiendo con ellos, ir revelándoles a ellos en lo que consistía su obra. La obra de Jesús no solo era venir y traer las obras del reino aquí, en este mundo, no solo era enseñar, sino que la obra de Jesús tenía que ver con esto. Él iba a ser entregado, él tendría que sufrir, tendría que morir, pero también tendría que resucitar. Él sigue enfatizando estos aspectos, insisto, con la intención de que ellos vayan preparándose, pero con la intención también de que ellos comprendan la misión de Él. Y a diferencia de antes, cuando Jesús habló de ese tema, que Pedro intervino para que una cosa de esas no le aconteciese, en este caso los discípulos, ya asimilando un poquito más la situación, lo que ocurre con ellos es que se entristecen, se llenan de profundo dolor, porque aunque Jesús se los había dicho varias veces, todavía no alcanzaban a comprender lo necesario del sufrimiento y muerte, ni las implicaciones de la gloriosa resurrección como Rey y Señor de Jesús. O sea, no lo lograban entender. Entonces se llenaron de tristeza porque todavía no asimilaban eso. En tercer lugar, vamos a encontrar a Jesús como enseña a Pedro acerca del pago del impuesto del templo. Esto del verso 24 al verso 27. Una vez que llegan a Capernaum, los cobradores del impuesto del templo se acercaron a Pedro para indagar si Jesús pagaba el impuesto del templo. Este era un impuesto religioso de aquella época. Y era un impuesto cuyo valor era de 2 dracmas. El dracma era una moneda de Grecia, de la antigua Grecia, y era una moneda, que podía ser de plata o podía ser también de oro. Eso evidentemente determinaba el valor del dracma. Si era de plata tenía un valor, si era de oro tenía otro valor. Pues eran 2 dracmas los que se pagaban como impuesto por el tema del templo. Luego Jesús, antes de que Pedro le comentara acerca del tema, le hace notar la forma equivocada en que se cobraban esos impuestos. Es decir, aduciendo Jesús que era para el templo, cuando era más bien una carga para los ciudadanos de Israel. O sea, el pretexto era el templo, pero se había convertido más bien en una carga para los ciudadanos. Jesús, sin embargo, decide pagar ese impuesto para que los cobradores no se sintieran ofendidos. Y atención a esto, hermanos. Cuando uno es un ciudadano, uno tiene que entender que el ser cristiano no lo inhibe de las responsabilidades que uno tiene. Hay gente que por ser cristiano cree que no se deben de pagar impuestos. Hay gente que por ser cristiano cree que no se deben de cumplir con ciertas cosas. Pero aquí Jesús da un ejemplo en el ámbito religioso de cómo se debe de cumplir. ¿Cómo se debe de cumplir? Jesús no vino con un argumento barato para zafarse de la responsabilidad, aduciendo de que una cosa que pretexto tenía de fondo, que era para el templo,
se había convertido en una carga. Él pudo haber dicho, no, no lo voy a hacer, no lo voy a dar, porque más bien eso es una carga para los ciudadanos. Pero no, Jesús le modela a Pedro, aparte de informarle que no estaba bien el procedimiento de eso, pero le modela y entonces cumple con ese requisito. Y obró un milagro, sacando de la boca de un pez la moneda. Jesús estuvo dispuesto a identificarse con su pueblo en sus obligaciones religiosas, si bien él mismo era más grande que el templo por el cual se estaba pidiendo. Pero creo que esto es un gran ejemplo de parte de Jesús para nosotros. Ser cristianos, hermanos, nos compromete aún más con cumplir con nuestras responsabilidades en el ámbito espiritual, pero como ciudadanos también. Yo conozco gente que no paga impuestos. O sea, uno tiene que ser responsable en el pago de todos sus impuestos, individuales, colectivos. Es una responsabilidad. Pero a la vez no solo es una responsabilidad, es un testimonio el que uno lanza. Así es que Jesús con esto modeló a Pedro y cumplió con un requisito de ese momento. Bien, con esto concluimos. Quiero, por favor, dejarles el texto que será texto para nuestra reflexión, que está en el verso 20 de este capítulo 17 que hemos estado estudiando. Dice, de cierto les digo, que si tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirían a este monte, quítate de ahí y vete a otro lugar. Y el monte les obedecería. Nada sería imposible para ustedes. Mateo capítulo 17, verso 20. Aquellos discípulos ni siquiera tuvieron un poquito de fe. Y eso impidió su confusión y su falta de convicción que aquel muchacho fuera liberado del demonio. Le animo a tener fe. Fe en Dios, en el Dios que nos sostiene, en el Dios que nos guarda, en el Dios que trae provisión y tiene bendición para nosotros. Vamos a orar. Les recuerdo también prepararnos para honrar al Señor con nuestros bienes y al final, como siempre, tener un tiempo de adoración. Usted puede seguir ahí en casa, comentando, compartiendo un rato más en familia. Su casa es un grupo CCI en hogar. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por animarnos a la fe. Creer que podemos, como aquel hombre, traer nuestras peticiones. Él llevó a su hijo, con él una petición y tuvo respuesta de parte de ti. A nosotros, Señor, nos animas a tener fe. Si tuviésemos fe, podríamos con autoridad decirle a cualquier estorbo que se quite. Y Padre, gracias Señor también porque nos encaminas día a día, nos bendices día a día. Gracias Dios que aparte de ver esta sanidad en este muchacho, Señor, también podemos con gratitud nosotros ahora reconocer que el sufrimiento, la muerte y resurrección tuvo un propósito de redención para nosotros. Y siempre nuestra gratitud para contigo, Señor. Y gracias, Padre, que también nos modelas a ser como creyentes ciudadanos responsables en el ámbito de lo espiritual, pero también en el ámbito de nuestra ciudadanía terrenal, a cumplir con nuestros compromisos. Gracias te damos. Te pido que bendigas cada hogar, cada familia, tu bendición, Señor. Y ahora te honramos con nuestros bienes con gratitud. Y te adoramos también. En el nombre de Jesús. Amén. No olviden comentar ahí en lo que están compartiendo. Escríbanos. Mándenos mensajes 3390-5000 para poder interactuar y saber que estas enseñanzas están llegando a usted y están siendo de bendición. Nos encontramos el próximo jueves. Bendiciones. Cuando pienso en tu amor tan bello
este mundo. Cuando alcance tu corazón, cuando yo estoy en tu amor, cuando todo es como las sombras al lado de tu luz. Te adoro a ti, te adoro a ti. La razón por la cual yo vivo es para para adorarte. Razón por la cual yo vivo es para